seguir haciendo. Señor amado, te rogamos también, Dios mío, por los que van a escuchar tu palabra por YouTube, por las redes sociales, por Facebook, Señor. Redarguye, reprende, exhorta y capacita y enséñanos tu palabra, Señor. Y háblanos directo al corazón. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos abriendo la palabra del Señor. Santo Dios, aleluya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de los Hechos narra la historia de la iglesia primitiva y habla de los comienzos de la iglesia. Habla desde el capítulo 1, hermano, hasta el verso, capítulo, alabado sea Dios, 28, alabado sea Dios, habla de la historia de la iglesia. Cómo la iglesia fue llena del Espíritu Santo y es casi, alabado sea Dios, casi el libro paralelo al libro que le sigue al Evangelio de Lucas. Alabado sea Dios, porque el Evangelio de Lucas termina con la ascensión del Señor, alabado sea Dios, que se le presenta indubitablemente allí a los apóstoles, alabado sea Dios, a los que van camino a Maús, y después, alabado sea Dios, empieza el libro de los Hechos con la promesa del Espíritu. Santo y poderoso Dios. Recordamos, hermanos, que en el capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo. El pueblo, hermano, los apóstoles habían soplado el Señor sobre ellos el Espíritu para que recibiesen el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados con el Espíritu. No habían sido bautizados con el poder del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y ellos estaban unánimes. Ellos estaban siendo de un mismo sentir. Ellos estaban teniendo una misma mente, un mismo corazón. Y hacían todos los días lo mismo hasta que el Señor los fue recibido arriba. Y después, alabado sea Dios, dice que ellos perseveraban unánimes juntos, junto con la Madre del Señor Jesucristo y sus hermanos, alabado sea Dios, y perseveraban en la oración, perseveraban en la oración, perseveraban en la lectura de la palabra, pero ellos siempre estaban como reunidos, estaban reunidos unánimes. Si tenemos que entender, hermano, que una persona que está en su casa dice que está llena del Espíritu, no le digo que no puede ser. Porque para estar lleno del Espíritu o para ser bautizado con el Espíritu Santo, necesitamos estar congregados y estando unánimes juntos. Para que venga y repose el Espíritu Santo de Dios y sea repartido el Espíritu como Él quiera y no como nosotros quieramos. A su nombre sea la gloria. Pero necesitamos estar congregados, necesitamos estar unánimes juntos, orando, clamando por la llenura del Espíritu, por el poder del Espíritu y también por la presencia del Señor en nuestras vidas, para que nos dé poder, alabado sea Dios, para en estos tiempos que corren, hermanos, que son peligrosos, para poder ser llenos del Espíritu y para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas y en esta ciudad. Amén. Santo y poderoso Dios. Es algo, hermano, que se ha analizado.
se ha estudiado. Y siempre la palabra de Dios va a corroborar con todo eso. Leemos la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Que realmente necesitamos su llenura, que necesitamos de su poder. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A su nombre sea la gloria. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, le levantaría el Cristo,
para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y qué hermoso, hermano, cuando uno lee todo esto, todo este pasaje. Porque está hablando, hermano, de la llenura del Espíritu, cómo vino el Espíritu Santo y cómo fue derramado sobre cada apóstol y sobre cada persona que estaba en ese aposento alto, que habían 120 personas, fueron llenas del Espíritu Santo. 120 personas, hermano, que fueron bautizadas con el poder del Espíritu Santo. 120 personas que perseveraban unánimes todos los días, que partían el pan juntos, que comían juntos, que alababan juntos, que estaban siempre juntos, alabados a Dios, que no se separaban nunca, que siempre estaban, hermanos, acompañándose unos a otros, alabados a Dios, perseverando unánimes en oración, en ruego y en ayuno. Mire todo lo que uno ha hablado y todo lo que uno ha dicho, cosa de los cuales hoy en día la iglesia carece de todo eso. ¿Por qué? Porque hay que andar empujando, hermano, a las personas que dejen el hogar, que dejen las casas, que dejen las comodidades para venir a buscar, hermano, de Dios. Que se les llama por teléfono, que se les pasa un mensaje, que alabado sea Dios, que se les predica, que se les habla por cualquier circunstancia, hermano, pero siempre se le está advirtiendo, siempre se le está, alabado sea Dios, alertando, hermano, que tienen que venir a congregar, pero ellos hacen la vista gorda, porque no quieren ser llenos del Espíritu, porque no quieren ser compungidos, hermano, porque no quieren arrepentirse de la vida que llevan. A su nombre sea la gloria. Pero va a haber personas que van a venir. Van a haber personas que van a querer arrepentirse y van a querer cambiar de vida, porque están viviendo una vida equivocada. En el Evangelio de Juan, hermano, en el capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, hermano, que si yo tengo que escudriñar las Escrituras para que me den testimonio de Jesucristo y para que sea mi guía en lo que yo vaya a hacer y decir. A su nombre sea la gloria. Mientras meditaba anoche y mientras trabajaba, le cantaba al Señor. Tuve varias horas cantando, varias horas alabando al Señor.
No me importaba lo que pasaba afuera, no me importaba lo que pasara adentro, solamente me importaba lo que estaba haciendo y alabando al Señor nuestro Dios. Con cánticos, hermanos, con himnos, alabado sea Dios. Y le pasé cantando toda la noche. Porque la plena seguridad y la plena certeza es de que cuando uno le canta al Señor, el Señor rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras y nos acerca un cachito más al Señor. Y podemos contemplar, hermano, la hermosura y debemos contemplar, hermano, y contemplamos la gloria del Señor a cada momento de nuestras vidas, dándole a Él la gracia nada más por todo. A su nombre sea la gloria. Y meditando, hermano, siempre meditaba y pensaba, hermano, que el ser lleno del Espíritu, necesitamos, hermano, ser lleno del Espíritu, pero el ser lleno del Espíritu significa sacrificio, significa que uno se tiene que apartar para el Señor y también que se tiene que abstener de los deseos de nuestra carne, aún a costa de lo que suceda después a nuestro alrededor. Pero la otra persona, hermano, que si se enoja, tiene que entender, hermano, de una vez por todas, tenemos que entender, tanto a mí como a mi esposa o como un compañero o como otro, ¿no? Tienen que entender o tenemos que entender de que es personal el asunto. Y a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para empezar a buscar del Señor, porque si no, hermano, nos vamos a quedar. Dice la Biblia allí que cuando llegó el día de Pentecostés, ahora está hablando de una fiesta aquí. Pentecostés. Pentecostés, hermano, es una palabra derivada o que habla de 50. Penta significa 5. Pero acá está hablando de las fiestas de la semana. Que tenía que traer el pueblo, hermano, alabado sea Dios, el pueblo traía las primeras gavillas, los primeros frutos de que se había sembrado, alabado sea Dios, que se había sembrado, ellos cosechaban las primeras semillas y tenían que traer al sacerdote y a Jerusalén las primeras gavillas, alabado sea Dios, para que el sacerdote la meciera y ofrecieran sacrificio de un cordero, a su nombre sea la gloria, en el templo, para que sea acepta y para que Dios bendijera esa cosecha. Todos los años tenían que traer, una vez que habían entrado y para poseer la tierra prometida, una vez que ya estaban allí, que ya se habían asentado el pueblo, tenían que empezar a traer todos los primeros frutos de la tierra, porque era por estatuto perpetuo, era la ley. Esto está en Levítico, hermano. Levítico capítulo 23, que habla de las fiestas solemnes, alabado sea Dios, del pueblo judío. Ahora el Señor eligió la fiesta de Pentecostés para llenar del Espíritu a su gente, a sus discípulos. A 120 personas, hermanos, que hablaban denodadamente las maravillas de Dios en otras lenguas. Mire, fíjese por un momento y empieza a entender lo que hace el Señor, porque Él conoce a todas las personas que van a venir o los que andaban en la ciudad. Y si realmente tiene intención de convertir y de traer personas, hermano, que no hablen nuestro idioma, Dios va a hacer las maravillas y Dios va a bautizar a cualquier persona para hablar denodadamente en otras lenguas las maravillas grandes del Señor, para que la gente se convierta y vengan a la luz admirable que es Cristo. Pero tiene que haber interés. No solamente interés de la persona que se va a convertir, que está escuchando, pero también interés, hermano, del hermano, de la hermana que esté hablando o esté orando y quiera ser lleno del Espíritu. Porque el hablar en lengua es una señal que Cristo dejó. A su nombre sea la gloria. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas.
beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, que a los que creen en el nombre de Jesús y a los que creen en Cristo, estas son las señales que le van a seguir. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor eligió una fiesta donde iba a haber mucha gente de todos los países, de todas las naciones, de distintas lenguas. El Señor se iba a glorificar y se glorificó, hermano. A su nombre sea la gloria. El Señor ya conoce todas las intenciones, ya sabe. Él cuando hace una cosa es porque ya sabe lo que va a suceder, porque Él lo hace todo a su manera, no a la manera nuestra. Acá el que lo bautiza con Espíritu Santo de Dios y fuego se llama Jesucristo de Nazaret, se llama nuestro Padre Celestial que lo envía en el nombre de Jesús para ser bautizado y para ser lleno, pero siempre y cuando uno clame, uno esté haciendo los requisitos de la iglesia primitiva o esté haciendo los requisitos que Dios quiere. A su nombre sea la gloria. Pero está hablando allí del día de Pentecostés. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ese día de la fiesta, ellos estaban orando en el aposento alto, 120 personas allí estaban orando, estaban clamando a Dios por el poder del Espíritu, porque estaban esperando la promesa de que Dios, de que Jesucristo le había dicho, no dentro de muchos días recibiréis poder y me seréis testigos. Si no, fíjese en el capítulo 1, a su nombre sea la gloria. 1 capítulo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es antes de que el Señor fuera recibido arriba y lo recibiera una nube y esa nube lo ocultara de la vista de sus discípulos. Él mientras estaba entre ellos antes de ascender a los cielos, Él les dijo, estando ellos juntos les mandó diciendo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa, no se vayan de Jerusalén, pero esperen la promesa. Alabado sea Dios, del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese, dentro de no muchos días. Qué hermoso. Y la iglesia lo anhela. Nosotros anhelamos el ser lleno del Espíritu, el ser lleno del poder de Dios sobre nuestras vidas, lleno del fuego de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Porque uno lo tiene que anhelar, uno lo tiene que buscar, uno tiene que cumplir los requisitos que Dios nos manda a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. Como Pedro dijo, hermano, en su epístola, en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, allí dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual tenemos que estar atentos en un lugar oscuro porque es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, perdón. Tenemos que escudriñar las Escrituras para que nos haga libre y podamos recibir el don del Espíritu. Porque si no, ¿qué corazón podemos tener, hermano? Al dejar que la gente se aparte, hermano, al dejar que la gente se muera sin Cristo. A su nombre sea la gloria. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a clamar, hermano, para la llenura del Espíritu, para poder ser testigo aquí en cualquier lugar donde vayamos del poder de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando llegó ese día, del día Pentecostés, recibieron el don del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios y fuego. A su nombre sea la gloria. Por unos versículos más arriba allí del capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, como había dicho el miércoles anterior, Señor Jesús había empezado, se había presentado. Durante 40 días le daba señales, le mostraba las manos, su costado. A sus discípulos también se les presentó varias veces. A los que iban camino de Emaús también se les presentó. Y ellos no sabían porque estaban acongojados, estaban preocupados y estaban tristes porque Cristo se había muerto, porque lo habían matado, lo habían crucificado. Pero algunas mujeres, decía el que iban en camino de Emaús, nos han sorprendido esta mañana diciendo que el Señor ha resucitado. Y ellos se iban de camino a Emaús. Ellos ya se iban. Estaban abandonando. Pero dice que cuando el Señor le partió el pan allí en esa posada, ellos lo conocieron, ellos le vieron. Dice que no ardía nuestro corazón cuando nos desnudaba la palabra. No ardía nuestro corazón. Alabado sea Dios cuando nos predicaba la palabra. Santo y poderoso Dios. Dice que enseguida volvieron donde estaban sus discípulos y le dijeron, hemos visto al Señor, hemos estado con Él. Hasta después que Tomás, hermanos, el Dídimo, dice que se le presentó allí, dice, le dijo a sus discípulos, a sus hermanos discípulos, si yo no metiera el dedo en su mano y el costado, mi mano en su costado, no creeré. El Señor escucha, el Señor sabe. Alabado sea Dios, quiénes son los que no creen y los que creen. Entonces vino y dice que se les presentó, alabado sea Dios, allí en medio estaban las puertas cerradas, todo cerrado, y se presentó en medio. Salve, pasa a vosotros. Y lo llamó a Tomás. Tomás, mete tu mano aquí, mete tu dedo en mi mano. Mete tu mano en mi costado. Y dice que Tomás le dijo al Señor, Señor, Dios mío, y Dios mío, porque me tocaste, Tomás, creíste. Bienaventurado aquellos que creen sin ver o tocar. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Y después de eso, le dijo el Señor, quédense en Jerusalén. Y que no se fueran de Jerusalén, que trataran de estar allí todos juntos, que no se fueran de Jerusalén. ¿Para qué? Para que esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Y yo enviaré otro consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Padre os enviará en mi nombre. Cristo se tenía que ir para que el Espíritu de Dios pudiera venir, el Espíritu Santo. Y el Señor dice, no durante de pocos días, en pocos días van a recibir el poder. Pero mire, fíjese hermano que se le apareció a más de 500 personas durante 40 días y recibieron 120 el poder de Dios. ¿Y los otros dónde estaban? ¿Le habrían sobrecogido temor, miedo? ¿Se habrían ido? Porque habían soldados, hermanos, que estaban a la voz de Dios desordenando toda la ciudad, buscando el cuerpo del Señor, buscando a sus discípulos, buscando a los apóstoles. Y por miedo se fueron. Eso no lo dice acá. Pero tenemos que imaginarnos, hermano, lo que estaba pasando. A su nombre sea la gloria. Y cuando vino el día de Pentecostés, el día que se traían las gavillas, los primeros frutos de la siembra, alabado sea Dios, o sea, del trigo, se traían los primeros frutos para ser mecidos por el sacerdote, alabado sea Dios, para que la ofrenda que traía el pueblo fuera aceptada, alabado sea Dios, en el cielo por Dios. Dice que, como sigue allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes. Estaban todos unánimes. Por un momentito vaya
al verso 46 de ese mismo capítulo, del capítulo 2, verso 46. ¿Lo encontramos? Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 46. Y dice así: y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día, ¿en dónde? En el templo, donde estamos hoy reunidos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Ahora, la iglesia necesita ser llena del Espíritu, ser bautizada con el Espíritu Santo de Dios y fuego, para que pueda añadir el Señor las almas, pero si no, en la carne no podemos. Entonces tenemos que empezar aquí a buscar la llenura del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Estaban todos, dice, unánimes, juntos. Ahora, ¿qué significa unánime? Significa, dice, se aplica a la idea, sentimiento, voluntad que es compartida por un conjunto de personas. Se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión o sentimiento. O sea que todos los que estamos aquí compartimos el mismo sentimiento de que Cristo nos salvó, que Cristo es nuestro libertador, y estamos todos aquí unánimes juntos porque tenemos una misma idea, tenemos un mismo sentir y un mismo corazón: el ser salvo por Cristo, el ser bautizado con su Espíritu Santo y el podernos ir, alabado sea Dios, y el podernos ir, alabado sea Dios, con Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. A su nombre sea la gloria. Los que no están no tienen el mismo pensamiento. A su nombre sea la gloria. Eso es ser unánimes. Y dícese del conjunto de personas que convienen en un mismo parecer. O sea que tienen un mismo sentir. Que nos congregamos para ser llenos del Espíritu, para progresar en el Espíritu y para poder irnos adelantándonos, alabados a Dios, para poder ser llenos del Espíritu y para poder obrar, hermano, conforme según la voluntad del Señor. Para agradar más a Cristo que a los hombres. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora dice que estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Juntos. En el capítulo 1, pero en el verso 14 del libro de los Hechos, vamos del 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. O sea, donde moraban los apóstoles, donde habían participado de la última cena con el Señor. Estaban allí morando, estaban allí todos juntos. Todos estos, dice, que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos, ¿qué? Juntos, unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Y hoy, hermano, la iglesia se juntan ¿a qué? A chumerío, a chumear, hermano, a reírse de las demás personas o de las demás almas, o a criticar lo que se está predicando, o a criticar el vestido de la hermana o del hermano. Porque para otra cosa no se congregan. Y si se van a congregar, hermano, a una iglesia, van a ser entretenidos y no para escuchar la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora, sigue diciendo que cuando llegó ese día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Juntos. Estaban todos unánimes, estaban todos con oración y ruego, estaban todos orando, estaban todos ayunando, estaban todos rogándole a Dios que enviara la promesa, Durante 40 días el Señor se les presentó, y durante 10 días, después que Él ascendió, 10 días después, recibieron el don del Espíritu. Y de repente,
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la fiesta de la semana, son 5, de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, se tiene que contar. Se contaba, hermanos, del día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se contaba 50 días. 7 semanas, la fiesta de la semana. El día de la fiesta de la semana se tenía que presentar todo varón con sus gavillas, los primeros frutos, para presentársela al Señor. Para hacer una ofrenda mecida delante del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Vio que a veces tenemos que escudriñar las Escrituras? Porque si no nos comemos el cuentito ese de que hay, que son pentecostales, que soy esto, que soy lo otro. Tenemos que saber el significado de lo que significa Pentecostés o pentecostal. Porque acá no estaba diciendo que llegó el día de Pentecostés. Y en esa fecha, en esa fiesta, es que fueron todos llenos del Espíritu. Pero puede haber sido cualquier otra fiesta. Pero justo cayó el día de Pentecostés, el de los primeros frutos. Y de repente dice, Santo Dios, aleluya. Y de repente vino, dice, del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Ahora dice que de repente vino del cielo un sonido. Un estruendo. Así que fíjese el sonido que pudo haber llegado a ser para captar la atención de los que estaban en el templo y fueran a la casa allí. Porque Dios llama la atención. ¿Cómo? No se sabe. Porque los métodos los tiene Él y los sabe Él. Y aquí hizo como un estruendo, como de un viento recio. Dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Lo mismo ocurrió en el capítulo 4, alabado sea Dios. Pero en el verso 31 dice, alabado sea Dios, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no solamente habla en lengua, sino que también habla con denuedo. Habla esforzándose la palabra del Señor, aleluya, a todo lo que pasa. ¿Quién pudiera, hermano? ¿Quién pudiera que cuando uno estuviera orando, hiciera esa señal del Señor del cielo, aleluya, en la iglesia donde estuviéramos orando, o en el lugar que estuviéramos orando, que hubiera una manifestación en el cielo y empezar a captar las señales y captar la atención de los vecinos y del pueblo y de todo lo demás, y alabado sea Dios, y se le empezara a hablar con denuedo, alabado sea Dios, la palabra del Señor. Dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. ¿Lo estamos haciendo? Vio que si nos faltará. ¿Y cuántos hoy, hermanos, están jugando la iglesia del Señor? Están jugando el ser cristiano. Y en vez de estar lleno del Espíritu, están llenos de la carne, llenos de carnalidad. Porque los que viven en el Espíritu tienen que pensar en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿usted piensa en las cosas del Espíritu? ¿O está gobernado y está pensando en cómo hacer pelear a fulano, cómo discutir con mengano? En las obras de la carne. Acá no lo dice, pero lo dice en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación pues hay a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne.
por los que son guiados por el Espíritu, andan pensando las cosas de la carne. Y hoy vemos que la iglesia, hermano, piensa más en las cosas de la carne que en vez del Espíritu. No sé, estamos todos equivocados. Y al final todo el mundo tiene la razón, pero yo le doy la razón a la palabra y a Cristo. Todos nosotros estamos equivocados. A su nombre sea la gloria. En el verso 3 dice, y se le aparecieron, alabado sea Dios, y se le aparecieron lenguas repartidas, como, dice, de fuego. O sea que se les apareció una señal a cada uno sobre sus cabezas, se les apareció una lengua de fuego, como una llama, como de fuego. Era algo simbólico que ellos estaban mirando, alabado sea Dios, y que se le aparecían a cada uno de los hermanos que estaban orando allí, de los apóstoles y de los que estaban con él. Dice que se le aparecieron lenguas de fuego. Como de fuego. Lenguas como de fuego. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y eso para que recordaran lo dicho por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Alabado sea Dios. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de las aguas, cuando uno pasa por las aguas del bautismo, es para que sea una señal que yo me arrepentí de arrepentimiento, que yo me arrepentí de mi vida vieja pasada. Me arrepentí de vivir pecando y de vivir fallando y de vivir lejos del Señor. ¿Para qué? Para vivir cerca de Él guardando sus mandamientos. Porque cuando yo emerjo, tengo que emerger en una nueva criatura. Y se tiene que ver con mis hechos que soy una nueva criatura. A su nombre sea la gloria. Entonces sigue diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. No con fuego. Y fuego. Con Espíritu Santo de Dios y fuego. ¿Y quién era el que venía atrás de Juan el Bautista? Cristo Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el único que puede bautizarte. No aquel hombre encargado que decía, no, y el hermano va a orar para que todos sean llenos del Espíritu Santo. No, tenemos que orar, hermano, para que Dios bautice de los cielos. El instrumento puede ser cualquiera. Siempre y cuando sea santificado, se santifique y se aparte para el Señor, aleluya. El Señor puede levantar y puede bautizar con el Espíritu Santo de Dios con cualquier instrumento. No con fulano, con mengano, con nombre. Santo Dios, aleluya. Porque al que hay que pedir, hermano, ser lleno del Espíritu y ser bautizado por el fuego del Espíritu es a Cristo Jesús, es a Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo os lo daré. Porque Él es el que intercede por nosotros. Porque el que está a la derecha de Dios Padre intercediendo por su pueblo. A su nombre sea la gloria. Entonces el único que bautiza se llama Cristo Jesús. Y al único que tengo que ir pidiéndole, Padre, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bautiza a tu pueblo, Señor, con Espíritu Santo de Dios y fuego. En el nombre de Jesús. Nos dice la palabra, hermano, que nos dio un nombre sobre todo nombre. A Jesús de Nazaret. A ese el que tenemos que exaltar. A ese el que tenemos que predicar. Jesús de Nazaret.
Porque no hay otro nombre dado a los hombres más poderoso que en el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jesús, será que salvo. Gloria a Dios. Santo Dios. Pero se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Santo Dios, aleluya. ¿Y fueron qué? Todos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire allí, en el capítulo 4 nuevamente del libro de los Hechos, verso 31, nos habla y nos dice, y lo hemos leído ya varias veces, dice que cuando hubieron orado al lugar en que estaban congregados, ¿vio? Estaban congregados así, estaban todos unánimes, orando, y en el lugar que estaban congregados todos, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. En el verso 52 dice, en el último versículo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque después, hermano, que Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia, se levantó un gran alboroto. Santo Dios, aleluya. Miren el verso 48 en adelante, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que los que van a venir o los que se están congregando están ordenados para vida eterna, siempre y cuando quieran hacer y pongan por obra la palabra, ¿no? Y sean obedientes a Dios y guarden sus mandamientos. Y la palabra del Señor, dice, se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los sacaron de esa ciudad. Los sacaron ¿por qué? Porque le creían más a los dichos de Pablo y Bernabé que a los que se leía la palabra del Señor allí, a los fariseos y a los judíos. Levantaron persecución y ellos no salieron atemorizados. Mire lo que sigue diciendo. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos del Espíritu. Dice, llenos de gozo estaban. Y llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Porque por más que lo hayan expulsado de esa ciudad, ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos. Porque bienaventurados hoy por mi causa os vituperen y digan cualquier clase de males mintiendo sobre vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No se andaban lamentando, hermano, como se lamentan hoy en día. Que me miraron mal, que los vecinos de la esquina me dijeron cualquier cosa y que esto y que el otro. ¿Y para qué está la oración? ¿Para qué está el orar por las almas? Y reprender a cuántos demonios haya, hermano. Hay que estar lleno del Espíritu. Alabado sea Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, verso 4, y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ellos comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas. En Marcos capítulo 16, a su nombre sea la gloria. En Marcos 16, santo Dios, aleluya. Verso 16, dice así. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que van a seguir a los que creen en el nombre del Señor y a los que están llenos del Espíritu Santo y hablan denodadamente la palabra del Señor. Volvamos de vuelta a Hechos. Ahora qué bueno el Señor, porque no todo allí en Jerusalén hablaban la lengua hebrea. A su nombre sea la gloria. Y el Señor es un experto, hermano. Porque si el Señor que creó al hombre, también creó las lenguas. Él se las conoce a todas, Él conoce todo el lenguaje. Pero los que no conocían el lenguaje, el que era extraño para ellos hablar esa palabra, o la palabra de Dios, la maravilla de Dios, eran para sus discípulos, porque sus discípulos eran galileos, no habían salido más allá de Galilea. No habían salido más de esos límites y no habían tenido instituto, no habían ido al instituto, ni al liceo, ni a nada, y haber aprendido inglés, francés, como hoy hay, hermano. La tecnología de hoy se puede tomar cursos en el teléfono, hermano, de inglés, francés, italiano, medo, persa, lo que sea. No había las comodidades que hoy hay. Santo Dios, aleluya. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que había tomado el control de la lengua de cada persona, y si el Espíritu quería que hablasen en italiano o en romano, hablaban en italiano y en romano. Si el Espíritu decía, bueno, vos vas a hablar en persa, hablaba en idioma persa. Si le decía, vos vas a hablar en chino, bueno, vos vas a hablar en chino, pero ¿para qué va a hablar en esos dialectos? Hablando las maravillas y contando las maravillas del Señor, porque para que lo escucharan los judíos que habían venido de diferentes naciones o que vivían en Jerusalén de otras naciones. Quizás hablaban la misma lengua hebrea. Quizás entendían el hebreo. Pero eran bilingües porque hablaban dos idiomas. Donde ellos se habían criado y donde estaban ellos allí, en Jerusalén. Pero para que quedaran más maravillados, el Señor los bautizó a estos 120 personas para que hablasen, alabado sea Dios, para que hablasen en el idioma de cada una de las personas que estaban viviendo allí, donde ellos habían nacido, donde habían aprendido la lengua de su nación. ¿Hoy hay lenguas, hermanos, dentro de la iglesia? Claro que sí, hay lenguas. Pero tenemos que ver si las lenguas son de Dios o no son de Dios. Porque Dios da, como dice en 1 Corintios capítulo 12, en las reparticiones de los dones del Espíritu, Dios da el hablar en lengua, pero también da el poder interpretar las lenguas. Y si no hay nadie que pueda interpretar las lenguas, dice Pablo, más vale que se calle la boca y profetice más bien antes de hablar cosas que no tiene que hablar. Antes de hablar en la carne. Antes de hablar lenguas que no son bíblicas. A su nombre sea la gloria. Y moraban entonces, verso 5, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ¿vio? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora no entendían nada. Miraban a hombres que eran de Galilea, sabían que eran de Galilea, porque lo habían visto con Jesús, hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Es como que si nosotros, hermano, póngale un ejemplo, ¿no? Estamos orando y el Señor viene con el Espíritu de Dios y nos da para hablar en lengua, uno brasilero y el otro inglés. Pero llama para llamar la atención a aquellas personas que saben inglés y brasilero y portugués. O de repente que van pasando, que tocan la puerta o que vienen y no entienden nada y de repente el mismo Espíritu, cuando uno habla en la lengua de lo que están presentes, tanto portugués como inglés, ellos conocen y empiezan a ver y a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos van a escuchar hablar las grandes maravillas del Dios. Porque van a tener fundamento. Ellos van a entender lo que uno está hablando. Aunque los vecinos o los indoctos digan que estamos locos o que estamos borrachos, no me interesa. Pero lo que interesa es que si esa persona que habla otro idioma pueda buscar de Dios y pueda arrepentirse buscando al Señor. Y todo tiene que ir de la mano como está escrito, hermano. Hoy vemos el sonar de varias lenguas, hermano, y no se sabe lo que están hablando ni lo que están diciendo. Sí, el Espíritu puede ser lenguas de Dios y pueden estar edificándose en el Espíritu, pero si no hay interpretación de lengua no se puede edificar a la iglesia, hermano. Y más vale hablar 3 o 4 palabras con entendimiento y que se entienda, dice Pablo, antes de hablar 3 o 4 palabras en otro idioma y que queden en el aire. Santo Dios, aleluya. Hoy la iglesia es engañada, hermano, por todo. Porque los demonios copian, hermano, todo lo que es de Dios. Por eso el Señor dijo en su palabra, mirad que nadie os engañe. Porque si hay lengua extraña, también tiene que haber interpretación. Y si se lo da a otra persona, pero también se la puede dar a la misma persona que pueda interpretar el hablar en lengua. Pero yo me inclinaría, hermano, que si Dios le da el hablar en lengua a una persona, también le va a dar a otro hermano, a otra hermana, el poder interpretar lo que está diciendo, porque yo puedo decir cualquier estupidez o cualquier cosa referente a la Biblia, que yo digo esto, que dice esto, dice lo otro. Entonces, para no engañar a nadie y para no condenar a nadie, el Señor hace todo con un orden. A su nombre sea la gloria. Y si usted no entiende lo que estoy hablando, vaya a 1 Corintios capítulo 12 y va a ver en la repartición del Espíritu, que a uno da don de profecía, a otro el interpretar lenguas, el hablar en lengua, pero a otros le da interpretación de lengua. Entonces, hermano, y a otro le da esto y a otro le da lo otro, pero eso según conforme al Espíritu, no conforme a lo que el hombre pueda dar o pueda decidir. Eso todo lo hace Dios a través del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Verso 8. Verso 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos no son galileos, estos no son pescadores que estaban con Jesús de Nazaret. De lo que están hablando. ¿Por qué yo lo estoy oyendo en mi idioma natal? Ahora, en el capítulo 1, verso 1, en
el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 11, dice, versos 10 y 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí les pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, ¿y qué le dijeron? Varones galileos. ¿Vio? Varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Gloria a Dios. Ahí está la promesa de que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. ¿Y ahora quién le dijeron? A los varones galileos, a los que estaban con Jesús. Y entonces ellos dijeron, ¿no son galileos todos los que hablan? Santo y poderoso Dios. Y sigue diciendo, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Usted conoce el lenguaje de los partos? ¿De los medos? ¿De los elamitas? ¿De los que habitan en Mesopotamia? ¿En Judea, en Capadocia o en el Ponto y Asia? ¿En Frigia o en Panfilia? ¿En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crestenses y árabes? Les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Usted conoce alguno de estos lenguajes? Igualmente los discípulos no sabían hablar. Ellos lo único que hablaban era el lenguaje de Galilea allí. Y eso es lo más interesante, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Santo y poderoso Dios. Entonces lo escuchaban hablar, las maravillas de Dios en otras lenguas. Y más se maravillaban todavía porque veían que con denuedo ellos hablaban y testificaban en otras lenguas, y ellos eran varones galileos, ellos eran varones, alabanza a Dios, que no habían salido más de Galilea allí. A lo máximo que podían haber salido era hasta acá, era hasta allí, hasta Jerusalén. Más de eso no, porque fueron con Jesús. ¿Y qué estudio podían tener? El único estudio, hermano, que tenían era el de haber estado con Jesús. El de haber estado y el de haber creído a Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces cada lengua que se hable según el Espíritu Santo de Dios que le da al pueblo, tiene que hablar las maravillas de Dios. Y tiene que haber un intérprete en medio de la congregación para interpretar la lengua que se está escuchando. Porque todo se tiene que hacer con un orden. Ahora, ¿por qué? Porque los discípulos hablaban según el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Hablaban según los que le daba el Espíritu para hablar, en el idioma de aquellas personas, y aquellas personas, lo que estaban escuchando, eran las maravillas de Dios, habladas o testificadas por simples pescadores que solamente estuvieron con Jesús. Y ellos mismos testificaban que estaban escuchando las maravillas que Dios hacía, o había hecho, o estaba por hacer. Y ellos corroboraban lo que los discípulos estaban hablando en lengua. Yo no quiero poner controversias, hermano, en la iglesia, pero es lo que dice la Biblia. ¿Hay lengua? Bueno, si hay lenguas en el Espíritu, tiene que haber interpretación en el Espíritu. Y si no hay intérprete, bueno, que se calle y hable en su casa. Punto y aparte. Porque mejor es hablar
3 o 4 palabras que se entienda al pueblo antes de hablar 3 o 4 palabras que queden en el aire. O inventar algo que diga o que significa. A su nombre sea la gloria. Porque esto es santo, hermano, esto es puro, esto no se puede jugar con esto. Verso 12. Y estaban todos, dice, atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Primero que nada escuchamos un estruendo en el cielo. Segundo, estamos escuchando a estas personas que son galileas, que no tienen estudio, en nuestras lenguas. En nuestras lenguas donde nosotros hemos nacido. Las maravillas del Señor. ¿Qué significa todo esto? Y ya cuando Dios logró tener la acaparación y tener la atención de esa gente, y como estaba confusa, le preguntaron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, varones? Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. Siempre no pasa uno, siempre va a haber alguno que siempre se va a burlar de las cosas del Señor. Están borrachos, por eso hablan así en lengua. Mire, hermano, la borrachera no hace hablar en lengua. El alcohol no hace hablar en lengua. El alcohol lo que hace hablar es estupidez, nada más. Y sandeces. Y hace a cualquier persona más vulgar que las mismas personas vulgares. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie, a su nombre sea la gloria, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Así que todas esas personas vivían en Jerusalén, porque estaban habitando en Jerusalén. ¿Vieron? Esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están llenos de mosto, no están ebrios, no están borrachos estas personas que están aquí conmigo. Como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Ahora, alabado sea Dios, dice que era la hora tercera. En el Antiguo Testamento, la hora se dividía en tercera, la hora sexta y la hora novena. Ahora, la hora tercera del día era entre las 6 y las 9 de la mañana. A su nombre sea la gloria. Así que, borrachos no pueden estar. Borrachos no podían estar, ¿por qué? Porque eran las 6 de la mañana. Entre las 6 y las 9 de la mañana, ellos estaban hablando en lengua, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, alabado sea Dios, y ellos estaban denodadamente hablando la palabra del Señor, llenos del Espíritu, gozándose en el Espíritu. Digo yo una cosa, ¿no? La iglesia. O usted, querido hermano o hermana que me está escuchando, ¿usted se levanta a las 6 de la mañana o entre las 6 y las 9 de la mañana y ora? ¿Se llena del Espíritu para salir a trabajar? ¿O se llena del Espíritu, hermano, para enfrentar un día de adversidad? ¿O se levanta temprano a la madrugada? Qué bueno le haría una persecución, hermano, a la iglesia, para que aprendiera cómo están pasando otros hermanos. Que ni siquiera tuviera una cama, hermano, para poder acostarse, que tuviera que acostarse en el suelo. Es triste lo que digo, hermano, pero hay a veces que hay muchas personas que necesitan esto, hermano, o un toque de atención para poder entender, hermano, lo que realmente significa seguir a Cristo y tener todo por basura, no importarle nada. Ahora sigue diciendo, verso 16, mas esto es lo que dijo el profeta Joel.
Y aquí voy a dejar. Para la próxima. Si Dios lo permite y si Dios no ha venido. Pero es necesario, hermano, que hoy en día sea derramado el poder de Dios sobre la iglesia. Pero que la iglesia lo busque, que la iglesia lo añore, que lo sea el principal objetivo de la iglesia, el ser lleno del Espíritu, el ser lleno del Espíritu, que el Señor haga un derramamiento del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Que el Señor tiene que hacer, hermano, un derramamiento del Espíritu. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios nos ha dejado las armas. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo. Dios les bendiga ricamente.